país. Varias comunas hoy se abastecen gracias a camiones aljibes, mientras que los embalses en el país se mantiene un déficit de un 55%. ¿A qué se debe este fenómeno y cómo podemos combatirlo? Lo analizamos hasta ahora junto a Camila Álvarez, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad Austral de Chile. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, buenos días. A ver, aquí hay un tema clave, que nos hemos concentrado por razones obvias, y está bien que así sea, en los efectos de la pandemia. Pero hay otra pandemia, como muchas veces se ha dicho, que es el de la crisis hídrica, que afecta a una multiplicidad de cosas. Y es una crisis hídrica que nos acompaña, desgraciadamente, de hace 5 años ya. ¿Cuál es un poco la evaluación al respecto? Porque el dato que damos en la introducción es bien decidor y no es nuevo. Comunas que no tienen agua y que tienen que abastecerse de camiones aljibes, desde el consumo del agua potable, digamos. ¿Qué decir la situación agropecuaria, por ejemplo? Sí. Bueno, primero quizás hay que distinguir entre dos conceptos que se mencionan mucho, que uno es el tema de tener una sequía y el otro es el tema de tener problemas de escasez hídrica. La sequía viene dada por déficit de precipitaciones y por factores más bien climáticos, en donde nosotros en el territorio no tenemos mucha injerencia directa. Si bien el cambio climático tiene una componente antropogénica importante, cuando esa sequía se traduce en que el agua que llega no es suficiente para abastecer nuestros requerimientos, que varían en el territorio, ahí tenemos problemas de escasez de agua. Y ahora en Chile lo que tenemos es que tenemos una situación de una sequía prolongada desde más o menos el 2010, que es efecto del cambio climático antropogénico y que ha generado a lo largo del territorio distintos problemas de escasez de agua. No en todos los territorios tenemos los mismos problemas. Y eso se debe a que en los territorios tenemos distintos usos de agua. Y los grandes usos los podemos dividir en el uso doméstico, el uso que requieren los ecosistemas para su bienestar y el uso por sectores productivos, principalmente agricultura, minería y otras industrias. Es buena esa diferencia porque finalmente, claro, desde lo que es la sequía está el efecto de la sequía y ahí obviamente nos tenemos que quedar en cómo de alguna manera ir atenuando lo que son esos efectos. Y me imagino que también si mezclamos lo que sucede con la pandemia, que directamente no tiene mucho que ver, pero sí si pensamos que los recursos tienen que ser reenfocados en la crisis sanitaria. Y de hecho siempre se ha dicho que una de las medidas de autocuidado más importantes es el lavado de manos. Hay lugares donde eso es casi un lujo y parte también no solamente del efecto de la sequía, sino de cómo se están canalizando los recursos y la eficiencia del uso de agua, ¿no? Exactamente. Yo creo que el tema de la pandemia pone mucha presión a un sistema que ya es muy frágil, claro, y da cuenta de dónde estamos haciendo aguas en el sistema. Y por un lado, claro, tenemos esta menos disponibilidad de agua, pero como tú bien dices, no es solo cuánta agua menos tenemos, sino que cómo la repartimos. Y eso ya se enmarca en el tema que se viene hablando harto, que es el tema de seguridad hídrica, que se compone de dos grandes factores. Cuánta agua tenemos y cuánta agua necesitamos, y esa agua que tenemos, ¿cómo la repartimos? ¿Cómo damos acceso al agua a los distintos usuarios de agua? ¿Cómo priorizamos los usos? ¿Vamos a priorizar el consumo doméstico? ¿Vamos a priorizar el cuidado de los ecosistemas? ¿Vamos a priorizar los sistemas productivos? Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que han habido grandes avances en poner en el discurso y en la conciencia de las personas y de las entidades políticas y de las instituciones que el consumo humano sí debe ser priorizado frente a los otros usos. Pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo en saber que lo que tenemos es limitado, claro, y que todavía queda ponernos de acuerdo en cómo repartirlo. Y para poder dar el acceso al agua también se requiere, por supuesto, infraestructura. Camila, y sobre esa infraestructura, siempre se habla de los embalses, de las centrales de pasada. Hay, de hecho, desde el Ministerio de Obras Públicas y Agua, que además del cambio de nombre, digamos, que se hizo a nivel de esa institucionalidad, está el potenciar justamente la mirada sobre
el uso de este recurso hídrico. No es solamente infraestructura, lo hemos hablado varias veces con las autoridades al respecto, también es la mirada que se tiene sobre esto. Y quiero hacerte la pregunta, sobre el tema hídrico, ¿hay más bien en Chile una mirada que podríamos considerar centralista y falta que sea territorial? Porque aquí hay un punto que es clave y lo hemos visto con todos estos problemas, especialmente con la pandemia. Los territorios son completamente distintos, las necesidades, la morfología, la ciudadanía, las demandas son, no se pueden tomar como una única medida, digamos, y no mirarlo desde el territorio. ¿Tú crees que se ha dado así? Sí, de todas maneras, como tú bien dices, tanto de la disponibilidad del recurso varía enormemente en el territorio. Pasamos de tener zonas desérticas, semiáridas, climas mediterráneos, a el clima del sur. Entonces, ya la disponibilidad es muy variada y los requerimientos de cada territorio es muy variado también. Y por lo tanto, las soluciones tienen que ir como pensadas en que sean factibles y que funcionen en los territorios. Y aquí, claro, la infraestructura es importante. Es importante poder dar acceso, poder no solo que haya agua en el sistema natural, en el ecosistema, sino que esa agua pueda llegar a los usuarios. Y para eso sí necesitamos infraestructura. Pero el tema de los embalses hay que tener claro que el embalse está diseñado o el fin del embalse es regular en el tiempo el agua. Claro. O sea, es básicamente acumular agua de invierno para tener agua disponible en los meses secos de primavera y verano. Pero el embalse de por sí no genera más agua, no entra más agua al sistema, sino la canaliza de manera eficiente. Exacto. Ya. Entonces ahí también hay que ver que por mucho que nosotros podamos el agua distribuirla bien en el tiempo para los meses más secos, poder llegar a donde haya que poner los arranques, etcétera, no vamos a estar metiéndole más agua en total al sistema. Entonces igual hay un agua finita que podemos usar. Y ahí yo creo que hay un tema que todavía no se discute mucho, que es ver efectivamente cuál es nuestra cuota de agua, cuál es el agua que efectivamente tenemos en los distintos territorios en Chile. Y a partir de eso, ¿cómo la vamos a usar? ¿Podemos seguir con el track del crecimiento de la agricultura dado los escenarios de cambio climático? Son preguntas que están abiertas todavía. A mí siempre me han comentado, Camila, que hay experiencia en el uso, caminando hacia el uso eficiente del agua en distintos territorios del país, como que no lo hemos sabido aprovechar de buena manera. Siempre uno pone el ejemplo del norte. El norte toda la vida ha tenido poca agua y ha tenido que ingeniársela justamente para desarrollar la actividad propia del consumo doméstico, digamos, pero también de los distintos sectores que han ido evolucionando, cambiando. Eso muchas veces ahora con esta falta o disponibilidad de agua de hace 5 o 6 años, muchos sectores dicen, bueno, pero esto, ¿cómo se puede enfrentar? ¿Sirve esa experiencia aplicando tecnología, pero por sobre todo aplicando la experiencia, insisto, en ese concepto que se ha tenido en algunos puntos del país? Sí, que no es para celebrar, digamos, porque finalmente uno podría entrar al fondo de por qué tienen tan poca disponibilidad de agua, pero tienen que hacer magia muchas veces en algunos puntos del sector norte del país, digamos. Sí, y ahí también ese es otro ejemplo que uno ve cómo las realidades de los distintos territorios han forzado llegar a soluciones más rápido o más lento, o sea, invertir más, tener más tecnología, desalinizar el agua, ser completamente eficiente con el recurso. Eso se va dando claramente en los sectores en que se ven más apretados con el recurso. Y nos vamos hacia el sur y efectivamente empezamos a tener más holgura, pero ya vemos, por ejemplo, que en los lagos inéditamente están la mayoría de las comunas bajo decretos de escasez, que son decretos que debieran utilizarse únicamente bajo emergencias, no son decretos, no es una planificación el decreto de escasez, va a abordar situaciones de emergencia, y cuando tenemos comunas en donde el constante del tiempo estamos bajo decretos de escasez, como son las comunas, por ejemplo, de Valparaíso, quiere decir que no está funcionando y que hay algo de fondo que tenemos que cambiar, que apunta a que estamos finalmente usando más agua de la que está recargándose naturalmente. Tú decías definir o redefinir las cuotas de consumo de agua. ¿Cómo se puede lograr eso dentro del status quo que se ha formado en Chile con respecto al uso del agua?
Ahí, lamentablemente, yo no tengo una respuesta de cómo Es podría difícil, ¿no? hacerse. Nosotros intentamos desde la ciencia y desde el CR2 entregar herramientas para poder dar diagnósticos robustos de la situación, en lo que estamos, a qué se debe, por qué estamos donde estamos. Se debe únicamente al clima, Claro. se debe al uso local que le damos al recurso que tenemos disponible, cómo se viene el futuro en términos de proyecciones climáticas, y a partir de eso la idea es entregar herramientas para enriquecer en base a evidencia una discusión en donde la discusión del tema de si vamos a enfocarnos en las cuotas que tenemos disponibles o vamos a enfocarnos en aumentar la oferta, por ejemplo, potenciando la desalación de agua del mar. Esas son discusiones que ya se mueven en otras esferas. Ahora, hay un punto relevante y también para tenerla y lo que indica la ciencia y todo el estudio que se ha hecho desde el CR2, ¿cuáles son los sectores productivos que más consumen agua? Y de ahí entrar a pensar en cuáles son los sectores productivos que más consumen agua y que de alguna manera lo hacen de forma ineficiente. Bueno, el sector productivo en Chile que más consume agua es el sector de la agricultura, que va por sobre el 75%. Y ahí, como referencia, el consumo humano, por ejemplo, es de un 6% en Chile. Entonces, efectivamente, si uno quisiera tener una estimación robusta de lo que puede pasar, hay que irse a qué se puede hacer en el sector de agricultura. Claro. Y ahí tú mencionaste el tema de eficiencia. También hay un punto con el que tener cuidado con el tema de la eficiencia, porque se habla mucho de aumentar la eficiencia de riego, por ejemplo. Sí. Y ahí hay que ver si se va a aumentar la eficiencia de riego para que con un mismo volumen de agua y un riego más eficiente tú puedas plantar más hectáreas, o con reducir tu consumo porque tienes un riego más eficiente y dejar ese delta que no consumiste para los siguientes usuarios o para el Claro. sistema. Y ahí no queda muy claro cuando hablan de eficiencia de riego, si es para aumentar las áreas regadas o es para que lo que tú estás ahorrando en agua se distribuya en el resto del sistema. Claro, y hay un punto también que se suma ahí sobre el agro, como estamos comentando, Camila, que hay sectores del país que han tenido que reconvertir sus plantaciones. En algunos sectores donde hay una mayor escasez hídrica ya no se plantaba un producto, se planta otro. También ha habido un cambio que no es solamente por el tema del agua, hay un aspecto del cambio climático, las temperaturas, tiene que ver mucho con las viñas, por ejemplo. Hay lugares donde ahora hay viñas y nunca existieron. Eso también obedece a múltiples factores. Uno de ellos es el agua, pero no solamente el único. Sí, efectivamente, ahora tenemos viñas acá en el sur. Claro. La adaptación que hace el sector agrícola, efectivamente, la adaptación, y con eso me refiero a la conversión, por ejemplo, al cambio tanto del producto como de la zona, etcétera, efectivamente responde a variables climáticas, a variables también económicas, cuáles son los productos que están requiriendo más demanda ahora internacional, por ejemplo. Y ahí, claro, por un lado, desde el Ministerio se dice que la agricultura, desde el Ministerio de Obras Públicas me refiero, Sí. se dice que la agricultura o el sector agrícola se va a ir adaptando ya se está adaptando solo al cambio climático. Y que hay que ayudarlos en esa adaptación, ayudarlos en que en el nuevo lugar que escojan tengan el agua suficiente, o tengan el arranque, o tengan el canal, o tengan la junta de vigilancia. Y me parece súper válido, pero sin embargo hay que revisitar este tema o hay que meterle discusión, que todavía no se ha hecho, a este tema de que el agua disponible es finita. Por mucho que nos reconvirtamos, tenemos que ver cómo vamos a repartir ese volumen que tenemos. Camila, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos con un tema que seguimos monitoreando, que es el del agua. Estamos en pandemia, obviamente, pero hay otros problemas que se vienen arrastrando desde hace un buen tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Buenos días. Chao.
Chao. Hacemos una pausa.